Bienvenido, querido oyente. En el episodio de hoy nos adentraremos en un lúgubre edificio. Nada más y nada menos que un antiguo sanatorio mental abandonado. Un lugar donde la cordura se perdió entre sus muros y los ecos del dolor aún resuenan. Prepárate para escuchar los relatos de aquel que se atrevió a entrar y de los espíritus que nunca lograron salir. Apaga las luces, ajusta el volumen y déjate envolver por la oscuridad, porque lo que vas a escuchar hoy podría quedarse contigo para siempre. Mi nombre es Javier. Pasaron ya varios años, pero cada vez que cierro los ojos, ese lugar oscuro y desolado sigue apareciendo ante mí. Era el invierno de 2020, cuando acepté un trabajo que muchos considerarían una locura. Como guardia de seguridad nocturno en el viejo hospital del Santo Ángel, o más conocido para gente de la zona como el Sanatorio de la Barranca. Un edificio histórico situado en el municipio de Navacerrada, en la Sierra de Guadarrama. Allí me adentré en un mundo que ni siquiera podía imaginar. El edificio estaba abandonado desde hacía décadas, pero la empresa de seguridad había ganado el contrato para vigilarlo durante la noche. Estaba allí solo, encerrado entre paredes que parecían susurrar secretos oscuros. El contrato especificaba que el trabajo era para una vigilia rutinaria, pero pronto me daría cuenta de que el lugar escondía mucho más que simples riesgos laborales. La primera noche fue inquietante. El manicomio tenía un aire gótico que, a mí, me parecía casi como un personaje en sí mismo, con sus largos pasillos y habitaciones desmoronadas, llenas de sombras y ecos. La idea de pasar allí 8 horas solo, sin ninguna compañía, me hizo sentir una inquietud indescriptible. Armado con mi linterna, un walkie-talkie y un registro en el que tenía que anotar mis observaciones. Así, de esa manera, comencé mi ronda. Caminaba por los pasillos, tratando de ignorar el crujir de las viejas maderas y el susurro del viento que se colaba por las rendijas. Los informes anteriores hablaban de sonidos extraños y luces intermitentes, pero yo era muy escéptico. En la primera noche, solo noté un ambiente opresivo y un frío que no parecía normal. A las 3 de la mañana, me detuve frente a la sala de psiquiatría, que estaba cerrada con una gran puerta de hierro oxidado. La habitación parecía un pozo de oscuridad. No podía evitar sentir que algo me observaba. Sin embargo, fue al tercer turno cuando la verdadera pesadilla comenzó.
Estaba haciendo mi ronda cuando escuché un ruido proveniente de una de las celdas en el ala este. Al principio, inocente de mí, pensé que podía ser una rata o quizás algún tipo de animal salvaje. Sin embargo, el ruido que seguí era demasiado metódico, como el sonido de un objeto arrastrándose lentamente por el suelo. Me acerqué a la celda desde donde provenía el ruido y al abrir la puerta con cuidado, lo que vi me dejó paralizado. La celda estaba vacía, pero había algo en el suelo. Era una silla antigua, con manchas y desgarraduras, colocada en el centro de la celda, como si alguien la hubiera usado recientemente. Me estremecí, pero intenté mantener la calma y anoté el incidente en el registro. Esa misma noche, empecé a notar cosas aún más inquietantes. La linterna parpadeaba y, en ocasiones, se apagaba sin razón aparente. Podía escuchar murmullos y susurros provenientes de los rincones más oscuros. Era como si alguien estuviera hablando en voz baja, justo a mi espalda. Sin embargo, cuando me giraba, no había nadie allí. La situación se agravó cuando comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables. Un par de noches después, mientras hacía mi ronda por la sala de terapia, sentí una presencia helada detrás de mí. Recuerdo cómo mi respiración se volvió errática y mi corazón palpitaba con fuerza. Me di la vuelta para enfrentar la oscuridad y allí, en un rincón apenas iluminado por la luz de mi linterna, vi una figura espectral. Era una sombra difusa que parecía no tener una forma definida, pero con una presencia tan tangible que casi podía sentir el dolor que emanaba. No podía distinguir rasgos o características, pero la sensación de terror era abrumadora. Aquella sombra parecía estar llorando silenciosamente. Mi instinto me decía que debía irme, pero el terror me paralizaba. Finalmente, reuní el coraje para darme la vuelta y correr fuera de aquella sala. La presión psicológica era intensa. Durante días, las visiones de esa sombra y los murmullos se hicieron más frecuentes. Empecé a ver figuras borrosas en las cámaras de seguridad, aunque las grabaciones no mostraban nada fuera de lo común. Me volví incapaz de dormir durante el día, sabiendo que a la noche me aguardaba con su terror inminente. Mi jefe y los compañeros de trabajo, aunque escépticos, notaron mi deterioro. A pesar de mi creciente paranoia, me negué a renunciar. El último turno que pasé en el manicomio fue la culminación de mi tormento. Al entrar en la sala de terapia, nuevamente, la misma figura espectral apareció, más definida que nunca, con una cara
distorsionada por el sufrimiento. Aquella sombra me susurró al oído palabras incomprensibles, pero llenas de una desesperación que me hizo temblar. Desperté en el suelo, con el corazón a 1000 por hora, y me di cuenta de que estaba en medio de una de las celdas. No tenía ni idea de cómo había llegado allí. Mi linterna de repente estaba rota y mis registros estaban esparcidos por el suelo, como si hubieran sido lanzados por una fuerza invisible. Finalmente, tomé la decisión de abandonar el manicomio. Aunque mis compañeros me miraron con escepticismo, ellos notaron la profunda angustia en mi rostro y me dejaron ir. Nunca volví a trabajar allí. Cada vez que cierro los ojos, veo las sombras del manicomio y escucho los murmullos que me atormentaron. No puedo explicar bien lo que experimenté en ese lugar, pero sé que algo oscuro y siniestro reside allí, esperando a la próxima víctima. Esta experiencia ha dejado una marca indeleble en mi vida. Y, aunque he intentado seguir adelante, el recuerdo del manicomio y su espectro inquietante me persiguen cada noche. ¿Tienes un relato tenebroso que deseas compartir? ¿Una experiencia que desafía toda lógica y te hace dudar de la realidad? No lo dudes más. Envía tu historia más aterradora a mioscurorelato@gmail.com y forma parte de esta exploración de los rincones más oscuros de España. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Esto es Mi Oscuro Relato.